Amigos, les informo que para el mes de mayo estará presente en Colombia una nueva marca de motocicletas de bajo cilindraje. En este video les compartiré algunas de las referencias que manejan y otros detalles interesantes como lo son la alarma en sus motos e intercomunicadores integrados en los cascos de la misma marca para que estén atentos a este contenido. Su origen es estadounidense, tiene presencia en México hace más de 18 años y se caracterizan por tener un amplio portafolio con más de 40 referencias de motocicletas entre los 125 y 300 centímetros cúbicos y cuatrimotos de 200 centímetros cúbicos. La información sobre su presencia en Colombia la confirmé con la coordinadora de relaciones públicas de la marca en México, la señorita Ana García, y de paso le agradezco al canal Julio Titlán, quien me consiguió el contacto, y en la descripción les dejo el enlace de su canal donde encontrarán contenido muy interesante. Y me refiero a la marca Vento, la cual también tiene presencia en Perú, Nicaragua y Ecuador. Y el objetivo es dar a conocer la marca en Colombia en el evento de la Feria de las Dos Ruedas en Medellín con algunas motos de su portafolio. Y les recuerdo que también estaré en ese evento si Dios quiere para enseñarles lo nuevo de las marcas, aunque varias de ellas ya se adelantaron con los lanzamientos de sus motos como la V-Strom 250 SX de Suzuki, la Apache 160 4 válvulas FI ABS, la Pulsar N160, la Victory Venom 14 y Venom 18. De estas motos mencionadas anteriormente encuentra los videos en mi canal, en la descripción les dejo los enlaces. Y todavía seguimos a la espera de la FZ 3.0 o 4.0 y la MT-15 por parte de Yamaha, y de Honda la CB300F. Continuando con la marca Vento, aclaro que es solo una exposición de la marca con la intención de entrar al mercado colombiano a mediano plazo, pero sí me parece interesante que conozcamos solo algunas de sus motocicletas. La marca Vento fue fundada en 1996 en San Diego, California. De acuerdo a la página, se destacan por su innovación y calidad en sus productos, y según lo que me informan, los diseños son de Estados Unidos y los motores fabricados en China con estándares muy estrictos en calidad, y podríamos decir que entraría a competir contra AKT y Victory de Auteco, ya que manejan ese concepto en las motocicletas. Las motos de la marca Vento en varios de sus modelos cuentan con alarma antirrobo, encendido y apagado a control remoto, sensores de movimiento, botón de pánico y también con la tecnología Ventec, donde podrás vincular el teléfono con el intercomunicador integrado en los cascos de la misma marca y a su vez con el centro de comandos de la motocicleta, donde podrás contestar llamadas, controlar el volumen de la música y otras acciones sin necesidad de retirar la mano del manillar. Aplica para los sistemas iOS y Android, y algunos creadores de contenido de México han hecho pruebas con intercomunicadores de terceros y les ha funcionado. Cuenta con varias categorías como scooter, motos para trabajo, doble propósito, tipo sport, scrambler, semiautomáticas, adventure y cuatrimotos. En la página de Vento México y de otros países solo declaran la potencia, máxima velocidad, consumo de combustible y otros detalles, mas no se encuentra la información del torque ni tampoco la cantidad de válvulas, pero lo más probable es que solo sean de 2 válvulas y un solo árbol de enlace en cabeza, a excepción de la Hyper 280 que más adelante se la mencionaré. Entre algunas de sus motos tenemos la GTS 300 tipo Adventure, cuenta con iluminación completamente en LED, inclusive unos cubrepuños, suspensión delantera invertida, atrás monosuspensión, freno de disco en ambas ruedas, escape de alto flujo, tablero digital con indicador de marchas, rines de radios o rayos, adelante 90-90-19 y atrás 110-90-17, peso de 126 kilos, altura de los asientos 810 milímetros, capacidad de combustible 14 litros con una autonomía declarada de 113 kilómetros por galón, motor
motor de 272.9 centímetros cúbicos, alimentado por carburador, enfriado por aire y aceite. Por tal motivo cuenta con radiador. Su transmisión es mecánica de 6 velocidades, generando 25 caballos de potencia y una velocidad máxima de 130 km por hora. En esta categoría también encuentras la Alpina 300 con 28 caballos de potencia y la GT 250 con una potencia de 18 caballos y según la página con una velocidad máxima de 130 km por hora. En doble propósito vemos la Cross Max 150 con 14.5 caballos de potencia, la Cross Max 200 con 16 caballos y la 250 con 18 caballos de potencia. Todas las motos de la marca Vento son de carburador y no cuentan con ABS en ese país. En motos tipo Naked resaltamos la Hyper 280, es la única moto en colaboración con la marca Sontes de 280 centímetros cúbicos, para este caso de doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, alimentado por carburador, refrigerado por aire y aceite, con una potencia declarada de 25.4 caballos de potencia a 9000 revoluciones, cuenta con barras invertidas, no tiene ABS aunque lo parezca y su velocidad máxima está por los 140 km por hora. Por otro lado está la Cyclone 150 o Cyclone como se pronuncie, con 5 velocidades y 13.7 caballos de potencia. En las Scrambler vemos la Sportivo 250 con una caja de 6 velocidades y 18 caballos de potencia. No voy a reseñar todas las motocicletas porque son más de 40 referencias que maneja la marca y quedaría un video demasiado largo. Solo les quería compartir esa información. Sin embargo, en la descripción les dejo el enlace de la página de Vento México y también en YouTube vas a encontrar muchos videos de esta marca de los creadores de contenido locales. En cuanto a sus precios, están por debajo de las marcas japonesas. Me gustaría que las personas que vivan en México y otros países donde se encuentre la marca Vento y tengan alguna de sus motocicletas nos comparta su experiencia en los comentarios. Y para las personas de Colombia pueden opinar también si les gustaría que esta marca Vento se estableciera en el país. En mi opinión, no voy a entrar a juzgar la marca ni tampoco a defenderla. Muchas personas les dan la oportunidad a marcas nuevas, otros jamás la harán. Simplemente pienso que entre más opciones de motos haya para escoger, mejor para las personas. Eso sí, que tenga buen stock de repuestos, buen servicio postventa y calidad en sus productos. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Rasmotos. Hasta la próxima. Bendiciones.